Hola. ¿Cómo han estado estos días desde que subí el último video de Cyberpunk? Espero que bien. Ahora continuando la introducción, me gustaría que me digan nuevos fics que se les ocurran, los estaré leyendo. Tal vez no seleccione más de uno, pero quien tenga más me gusta lo consideraré para una futura historia. Les agradezco por su paciencia. Continuemos. En un mundo donde existen dioses y criaturas mitológicas, se estaba llevando un torneo para determinar si su creación debía seguir existiendo o si deberían ser exterminados por sus manos. A este lugar llegó un ser humano de otro mundo para representar a su bando. Este ser humano se hacía llamar monstruo humano o cazador de héroes. Pero su nombre real era Garou. Aquel hombre se había enfrentado con tenacidad y valentía a los dioses de diferentes panteones con el fin de salvar a la raza humana. Él derrotó a todos y cada uno de los dioses que se le pusieron enfrente. Él no esperaba obtener las gracias o la adoración de nadie, solo estaba luchando para defender a aquellos que no podían hacerlo por su cuenta. Luego de haber sufrido las repercusiones de la soledad y el dolor, Garou había decidido usar su poder con un nuevo enfoque. Ahora él alzaba su puño para luchar contra todos los que pretendieran ser más de lo que no eran, y, en este caso esos seres eran los dioses de este mundo. En el fondo de su alma y su ser, él no era alguien que peleara solo por él o por hacerle un daño innecesario a los demás. Tal vez lo que estaba haciendo fuera egoísta, pero a él no le importaba lo que pensaran de él. Solo quería sentir paz. En la actualidad, luego de haber derrotado a Shiva y Rudra, el ex cazador se había decidido por seguir y enfrentar a todos los dioses de frente. Sin embargo, un conjunto de sucesos habían provocado que un ser ancestral emergiera del cuerpo de uno de los dioses. El poder que desprendía aquel ser era tan corrosivo que incluso su cuerpo no soportaba estar cerca del nuevo dios ancestral. Las heridas que había recibido de sus anteriores combates aún no se curaban. Sin embargo, a él no le importaba seguir peleando incluso en aquel estado. Pero, al aparecer aquella entidad, su cuerpo estaba siendo subyugado por su fuerte presencia. El poder que desprendía era inconmensurablemente mayor al de los anteriores dioses que había enfrentado. Su sola presencia estaba distorsionando la realidad misma. Aquella presencia incluso estaba haciendo temblar a los dioses de todos los panteones de aquel mundo. Heimdall diría: ese, señor Odín, aún no llega a su combate. ¿Podría por favor retirarse? Ante las palabras de Heimdall, la entidad le responde: Odín. No, esa escoria murió por su ambición. A quien miras enfrente de ti es alguien superior. Heimdall, algo aturdido por su aura, responde: ¿entonces quién eres? El ser, sin decir ninguna expresión, contesta: yo soy el fin. Posteriormente a sus palabras, el ser solo le bastó con mirar fijamente a Heimdall para destruirlo. Los demás espectadores estaban en shock por esta línea de sucesos, por lo que de inmediato unos dioses bajaron a la plataforma para intentar dialogar con el ser, pero al no más acercarse destrozó a los sujetos solo con su poderosa aura. El ser tenía una expresión estoica ante estos sucesos. Por dicha razón solo miro a los demás dioses en los palcos para darles una mirada de asco. El ser les diría: ¿ustedes se hacen llamar dioses y ni siquiera pueden ganarle a un mortal? ¡Qué patético! Luego de sus palabras, el ser chasqueó sus dedos y gran parte del público de los dioses había sido completamente arrasado. Al concluir con su masacre, él fijó su mirada en unos seres que bajaron a la arena de combate. Estos últimos eran Buda y el resto de los ex luchadores de la humanidad. Cabe mencionar que Buda era el único dios que quedó luego de que el ser erradicara a todos los demás dioses ahí presentes. Mientras tanto, con Garou, luego de haber sido dejado de lado por aquel ser, Garou estaba enfrentando un dolor intenso en lo más profundo de su alma y su cuerpo. El ser había hecho algo para lastimarlo de esta manera. No había otra explicación factible para este dolor tan inconmensurable. En la mente de Garou, aquel ex cazador se encontraba en un lugar rojo, con un calor intenso emanando de cada uno de sus poros. Él estaba ardiendo incluso en su subconsciente. Garou diría: ¿pero qué diablos es esto? Maldición. ¿Por qué duele tanto? Acabaré con ese miserable, lo juro. En ese momento Garou sintió como su cuerpo se aliviaba un poco, mientras todo el ambiente a su alrededor cambiaba lentamente a un paisaje más brillante y no tan caliente. Al percatarse de esto, Garou vería a su alrededor para averiguar por qué el ambiente había cambiado tanto. Al vislumbrar que todo ahora se había convertido en oscuridad, él se diría: no puede ser. ¿Ese sujeto me mató? ¡No! ¡No es posible! ¿Cómo es siquiera imaginable que exista un ser de tal magnitud? Ni siquiera cuando obtuve el poder divino percibí algo como esto. Yo no pude defenderme.
¿En serio acabará esto tan pronto? No. No lo aceptaré. Aún tengo una misión que cumplir y por tal motivo no caeré hasta conseguirlo. El ex cazador cerró sus puños en aquel lugar vacío, y de inmediato una aura comenzó a recorrer su cuerpo. Aquella energía estaba haciendo que su cuerpo dejara de sentir dolor, transformando toda aquella escena en un lugar lleno de luz. De inmediato Garou abrió los ojos, al levantarse estaba un poco aturdido, y para despertarse se frotó la cara, sin embargo, al hacerlo él se percató de que su mano estaba llena de sangre, de su propia sangre de hecho. Al verse en el charco de fluido carmesí observó su reflejo, él estaba pálido y su boca, ojos y nariz estaban sangre. Para sí mismo, él se diría. Pero, ¿cómo pasó esto? Nunca recibí un solo golpe mortal de ninguno de los dioses, entonces ¿cómo estoy tan lastimado? Garou solo recordó el momento en el que aquella entidad entró en el cuerpo de Odín, luego de eso él cayó inconsciente, desde ese momento no recordaba nada más. En ese instante Garou sintió un aroma familiar, aquel olor característico de sangre y carne. Cuando él volvió su mirada hacia el lugar de donde pertenecía aquel hedor, se fijó que en los palcos tanto de los humanos como de los dioses, solo había un gran charco de sangre que llegaba hasta la arena. Algunos trozos de carne cayeron con un sonido reverberante y en el centro de la arena habían algunos cuerpos que se empezaron a desvanecer, pero entre todos ellos estaba un ser con un aura monstruosa. Esa maldita energía era la de aquel ser que le había provocado aquel daño tan doloroso e infernal. El ser tenía a Adam en sus manos, el padre de la humanidad tendría todas las venas por estallar, al sentir la presencia del ex cazador, Adam volvió su mirada perdida hacia él. Entonces aquel hombre le diría con una voz leve y casi inaudible. Por favor, acaba con esta cosa. Te lo dejo a ti, hijo. Adam iba a continuar con sus palabras, sin embargo aquella entidad apretó su agarre. El cuello de Adam crujió y de inmediato dejó de reaccionar. Al efectuar su acción, el ente dejó caer a Adam y mientras lo hacía el ente puso su pierna sobre la cabeza del padre de la humanidad. El cuerpo de aquel humano empezó a desvanecer en el aire mientras su cara expresaba un gran dolor, tristeza, frustración, odio, y desolación. Las palabras de Adam habían calado en el alma de Garou ya que la forma en la que él se expresó fue una de esperanza. Él había confiado en su ser para efectuar este trabajo, aquel hombre que lo había perdido todo le encomendó a Garou sus últimas esperanzas y sus fuerzas. Este sentimiento era tan familiar y mientras se terminaba de desvanecer Garou se vio reflejado en su expresión. El corazón de Garou en ese momento comenzó a latir con fuerza, su cuerpo estaba preparándose para dar la mayor pelea de su vida, y esta vez tenía una intención completamente diferente a la primera vez que experimentó aquel sentir. El poder de la esperanza recorrió su interior como si se tratara de un motor, uno que tenía por objetivo dar el máximo de su ser. Luego de presenciar todo lo anterior Garou se paró firme, y miró directamente al ente que tenía delante. Sus instintos le suplicaban retirarse de ahí y no enfrentarlo directamente, pero muy dentro de su corazón estaba ardiendo con una furia titánica. Este miserable había hecho que todo su esfuerzo y dolor en este mundo no valiera absolutamente nada, y ahora estaba frente a él con una expresión de confianza y desdén. En ese momento Garou se acercó a una velocidad inconmensurable hacia el ente y al tenerlo cerca, Garou preparó un puño con un poder más de lo concebible. El puño que superó al infinito estaba haciendo presencia una segunda vez en su vida. La escena cambió en ese instante y ahora todo el campo de batalla solo era una inmensa luz que cubría todo. Aquel deslumbrante flujo de energía había sido producto del puño del ex cazador. Ninguna luz en el universo se le comparaba. Luego de que pasó la luz Garou esperaba que el ente estuviera lastimado de alguna manera, sin embargo, al disiparse la luz se logró observar que aquella entidad estaba en el centro del campo de batalla aún. Pero el puño de Garou estaba completamente destrozado en su lugar. Solo le quedaba un hueso que sobresalía de lo que antes era un puño. Entonces el ente diría. Es impresionante que un mortal haya podido recrear el poder de un Big Bang solo con su fuerza, me parece casi irreal, pero ya he visto cosas mucho más impresionantes que esa. Y sí, recibí el golpe, no obstante logré dirigir el poder que liberó tu golpe de nuevo a tu puño. Ya sabes la ley de causalidad como le dicen los humanos. El ex cazador se sostuvo su brazo sangriento mientras trataba de detener la hemorragia que le había provocado este daño. Luego de apaciguar aquel sangrado, Garou miró con aún más ira al sujeto. El ex cazador diría. Si eres un ente superior a los demás dioses, ¿por qué no recibiste el golpe? Solo eres un fanfarrón. El ente responde. Es gracioso que lo digas, esas artimañas ya las he escuchado muchas veces.
Los débiles siempre encontrarán una excusa para justificar sus fracasos. Pero si quieres darme un golpe, ven e inténtalo, si tienes el suficiente poder para hacerlo claro. Aquel ser sonrió malévolamente. El ex cazador, aún a sabiendas de que esto podría ser una trampa, él levantó su brazo restante haciendo su pose ahora incompleta por la ausencia de su brazo derecho. Sin decir ninguna palabra, Garou se transportó a un costado del ser para luego asestar una serie de golpes poderosos que hacían retumbar absolutamente todo. Si el ex cazador no contenía su poder, iba a destruir toda la galaxia y múltiples galaxias cercanas por su poder. El ente solo estaba recibiendo cada uno de los ataques sin inmutarse en lo absoluto. Solo desde ese momento Garou se percató de que esta pelea iba a estar perdida si no usaba todo lo que tenía, así que cargó otro puño como el anterior, aquel que había superado al infinito. En ese preciso instante su fuerza se recuperó completamente mientras recargaba su poderoso ataque. Al finalizar con sus preparativos, Garou se lanzó para atinar un puño con todas las fuerzas que tenía. Este golpe tenía que ser el que derrotara a la entidad, si no él iba a morir en ese sitio con todas las esperanzas depositadas en él y con su meta hecha añicos. Si antes en los anteriores golpes había usado su 100%, ahora debía dar el 120%. Todo el futuro de este mundo dependía de este último golpe. Entonces el ex cazador suspiró antes de dirigir su puño hacia la cara de aquel ente, y, mientras lo hacía, una explosión en cápsula se extendió por toda aquella arena de batalla. Pasarían unos segundos hasta que se podría volver a visualizar algo, y en ese entonces Garou solo mantuvo el puño enfrente de él, esperando así exterminar de una vez por todas a la entidad divina. Luego de unos segundos, Garou vio a su alrededor esperando no encontrarse con nada ni nadie, y así fue. Con lo que parecía ser una victoria segura, Garou se tambaleó por el cansancio y el dolor de sus heridas abiertas. El ex cazador cayó de espaldas, esperando que esto ya hubiera acabado. Sin embargo, una voz le diría en su oído: ¿crees que eso fue suficiente? ¡Qué patético eres! No sé por qué espere más de ti. Garou, al escuchar la voz, se trató de levantar, pero al intentar hacerlo solo sintió que no podía, entonces se fijó en sus piernas percatándose que ya no estaban. En un cambio de escena vemos al ex cazador siendo sujetado por el ente como si solo se tratara de un juguete para él. Aquel ser diría: vamos, no me digas que eso fue todo lo que tenías. El ex cazador quiso apartar la mano del ser con su mano restante, pero el ser había previsto eso, por lo que su mano se desintegró sin siquiera rozarlo. El ex cazador furioso diría: suéltame, maldito. Yo juro que te mataré. No importa dónde vayas, yo iré por ti hasta el infierno si es posible. Si tengo que regresar de la muerte lo haré. Si me haces pedazos regresaré y te destruiré. El ser con gracia responde: ¿en serio crees que te permitiré volver? Pobre iluso, ¿no sabes cómo funciona esto o sí? Te lo voy a simplificar así nomás. Tú eres un ser inferior, que sin importar cuánto entrenes, o cuántos poderes te regalen, como esos universos isekais, nada te servirá. He ido a diferentes mundos donde me he encontrado con muchos seres que se hacían pasar por entidades poderosas, pero al final solo eran más de la basura de siempre. Incluso a esos que dicen que pueden reescribir multiversos infinitos, e incluso a seres de mi calibre, los destruí y los absorbí. Ya me he topado con todo y ninguno de ellos resulta ser más que unos parásitos. Luego de concluir sus palabras, el ser tomó la cabeza de Garou apretándola gradualmente. El propósito del ser era claro, quería pulverizar su cráneo. En ese instante una luz recubrió a Garou y alante, aquel ser se vio sorprendido por este suceso ya que no esperaba esto, así que soltó al ex cazador, el cual cayó estrepitosamente al suelo. En eso nos transportamos a la mente de Garou ya que el susodicho había quedado inconsciente por tanto estrés físico y mental. En la mente de Garou se podría observar cómo aquel páramo oscuro donde siempre iba ahora estaba completamente blanco, pero como siempre el vacío lo hacía pensar que ya había muerto, aunque casi era así. Garou al llegar a ese lugar se diría a sí mismo: así que esto es perder, incluso teniendo un objetivo claro en mi vida. No puedo aceptarlo, pero soy demasiado débil. El ex cazador dejó que sus piernas cedieran, provocando que cayera de rodillas al suelo. Él se diría nuevamente: ¿por qué no tengo el poder suficiente? Necesito suficiente poder para destruir a esa cosa. ¿Para qué me engaño? Jamás podré llegar a tanto. Incluso si estuviera ese calvo estoy seguro de que sería derrotado por ese tipo. Yo que cargaba con las esperanzas sobre mis hombros, perdí. ¿Conmigo van a morir todas sus esperanzas? ¡No! Yo prometí que los iba a salvar, y que iba a crear un mejor futuro para ese mundo, incluso si no fuera el mío.
El ex cazador comenzó a golpear el suelo con tanta fuerza como podía, pero nada sucedía. Lo único que ocurría era que se escuchaba el sonido en aquel vacío de luz. Lágrimas salieron de los ojos de Garou, las emociones dentro de él estaban saliendo a relucir demostrando sus intenciones. Tanta era su agonía que sus lágrimas se transformaron en sangre y sus puños se mancharon en ese tinte carmesí. El ex cazador gritó con todas sus fuerzas para liberar toda la ira que contenía su interior sin éxito. Él estaba destrozado por haber fracasado nuevamente en ayudar a un mundo, en lugar de eso fue un cómplice de los sucesos al no haber sido capaz de hacer nada ante la masacre de la entidad. Él dio todo de sí mismo sin cambiar nada en absoluto, este era el peor sufrimiento para alguien que ya lo había perdido todo. Había fracasado completamente y no podía soportarlo, ya lo pasó en su mundo de origen y no quería que también en este otro. Mientras el ex cazador estaba con la cabeza agachada, una voz conocida le diría: ¿eso fue todo lo que tenías, Garou? No. Yo lo sé perfectamente. Aquel ser se acercó hasta donde se encontraba Garou y de inmediato tocó su cabeza, la forma en la que lo hizo le recordó a alguien. Garou inmediatamente volvió su mirada hacia el recién llegado, este diría: hace un tiempo que no nos vemos, ¿no es así? Otra voz cerca del sujeto diría: señor Garou, al fin pude volver. La última voz era de un niño, este mismo sonrió felizmente al ver de nuevo a su figura a seguir, aquel hombre al que consideraba un verdadero héroe. El ex cazador quiso verlos a los ojos, sin embargo su sentimiento de fracaso era tan fuerte que lo único que podía decir es: lo lamento, falle de forma patética. Yo no puedo seguir adelante, ya no tengo fuerzas. Sus lágrimas carmesí siguieron bajando por sus mejillas mientras él solo los miraba desde el suelo. Van diría: no voy a permitir que digas eso. Tú has hecho todo lo que pudiste hacer, pero esa criatura está a un nivel fuera de la imaginación. Tú diste lo mejor de ti. Tareo acompañando a Van, diría: nosotros hemos estado viendo tu combate todo este tiempo y sabemos que usted, señor Garou, dio todo de sí para derrotarlo, por esa razón yo lo admiro. El ex cazador los vio de reojo mientras se secaba las lágrimas, él diría: no significa nada intentarlo si sé que fracasaré. Muchas veces he experimentado la derrota, pero esta vez en especial sé que solo soy alguien que se hace promesas que jamás podrá cumplir. Van se acercó a Garou y de una cachetada lo trajo de vuelta. Aquel maestro anciano diría: lamentarte no solucionará nada, si quieres tener éxito debes estar preparado para el fracaso, porque siempre que alguien se imponga metas y objetivos es normal fracasar. No debes de rendirte por una derrota, siempre y cuando seas capaz de levantarte nadie podrá detenerte. Confía en ti mismo. La vida se compone de muchos aspectos y entre ellos está la derrota, el fracaso y los errores. Sin embargo, superarlos es lo que nos hace más fuertes. ¿Comprendes? El ex cazador vio a los ojos de Van mientras decía aquellas palabras. Garou, luego de recibir aquellas enseñanzas de su maestro, le diría: sí, tienes razón, anciano. Pero ¿cómo voy a hacer para volver? Mi cuerpo literalmente fue destruido en ese combate, ¿sabes? Ante las últimas declaraciones de Garou, una voz misteriosa diría: yo me puedo encargar de eso. Si quieres puedo reconstruir tu cuerpo, sin embargo, las consecuencias podrían ser que vuelvas a enfrentar a ese ser de la misma manera que antes. Supongo que esta vez quieres tener al menos una oportunidad, ¿no es así? Te puedo dar ese regalo si eres capaz de cumplir ciertas condiciones. El ex cazador diría: ¿de qué se trata ahora? La voz responde: la primera condición es que nunca más volverás a tener una vida normal. La segunda condición es que seas capaz de ver los peligros latentes en los diferentes multiversos asociados a tu naturaleza. Las demás condiciones son un tanto más complejas, pero confío en que tú podrás cumplirlas. Si deseas esa oportunidad tienes que estar dispuesto a sacrificar todo lo que tienes y debes de saber que esto es mucho. Dime, ¿estás dispuesto a sufrir una agonía incomparable para ello? El ex cazador se tomó un momento para recapacitarlo, pero la voz del ser diría: entre más tiempo pasa, el mundo y los otros mundos de ese multiverso infinito se verán afectados por ese ser si nadie se encarga de él. El ex cazador diría con enojo: si es tan complicado, ¿por qué no te encargas tú? ¿Es que no puedes? Van escuchando a Garou le diría: ¿cómo puedes ser tan detestable cuando alguien te está dando la mano? La voz diría: tranquilo Van, le explicaré a tu alumno de manera sencilla el por qué no me voy a encargar de él. Entonces la voz se materializó en el lugar y se mostró que era una persona. Esta persona estiró su mano hacia Garou y este materializó una pequeña esfera de energía que salía de él.
Al llegar hasta su cabeza, una serie de recuerdos comenzaron a recorrer su mente. En los recuerdos estaban escenas de una batalla campal entre este ser que le estaba ofreciendo la mano, y el otro ente que robó el cuerpo de Odín. Muchas más entidades y terrores cósmicos se habían unido a esta batalla. No cabe mencionar que absolutamente todo había sido destruido, y en una de esas escenas pudo visualizar la masacre que se había producido ante tal espectáculo. Una infinidad de seres vivos fueron completamente erradicados por esta contienda. Al finalizar aquellos recuerdos, Garou cayó casi sin fuerzas al suelo. Él diría: esta debe ser una broma. Es absurdo. La entidad diría: ¿quieres que eso vuelva a ocurrir? Sería tan sencillo erradicarlo sin necesidad de mandarte, pero ¿qué sentido tendría? El ex cazador responde: eso no volverá a pasar. Porque ahora yo me haré cargo de él. Garou miró a la entidad con furia al pensar que él solo hacía todo aquello por diversión. El ex cazador diría: dime cuál es la forma para poder matar a ese monstruo. No me interesa lo que me vaya a pasar, solo quiero eliminarlo. El ente le responde: es simple, solo tienes que absorber el poder de ese universo o te puedo dar un poco de poder sin la necesidad de sacrificar a nadie. Tú decides. Garou se quedó algo sorprendido cuando escuchó el absorber al universo que estaba intentando defender, por ello él diría: jamás. Yo no soy él. Y no quiero ningún poder que no me pertenezca. El ente diría: comprendo tu preocupación, sin embargo, tu orgullo es un arma de doble filo. Si quieres exterminar a ese sujeto vas a necesitar un poco de ayuda. El ente estiró su mano hacia el ex cazador mientras terminaba sus palabras. Garou estaba a punto de rechazarlo cuando Van dijo: Garou, comprendo tu orgullo, sé cómo eres y todo lo que has trabajado para llegar hasta donde estás. Pero, tienes que dejar eso atrás, no podrás seguir creciendo si continúas de esa manera. Toma todas las oportunidades que te ofrece la vida para crecer. No te estoy diciendo que aceptes, solo quiero que pienses en cuánto podrías haber mejorado si hubieras tenido eso que te falta. El poder es algo que añoran los débiles, pero en este caso cuando usas este mismo con un fin noble, eres capaz de superar todas las barreras y los límites. Ahora depende de ti. Luego de terminar sus palabras, el cuerpo de Van se comenzó a desvanecer, y mientras eso ocurría, Tareo le diría: señor, usted puede derrotar a cualquiera que se lo proponga, confiamos en que podrá hacerlo. Adiós. El ex cazador apenas había podido hablar unos breves instantes con las únicas personas importantes que realmente lo entendían, pero ahora solo se estaban desvaneciendo en el aire. Garou diría: no. No de nuevo. El ex cazador trató de alcanzarlos, pero su mano jamás pudo llegar hasta ellos. Antes de desvanecerse, Van diría: te estaremos apoyando desde el otro lado, tú puedes. Tareo solo hizo un gesto de despedida mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Van por su parte le sonrió de forma cálida al ex cazador, como si este fuera su propio hijo. Luego de eso ambos se dispersaron en la nada. Garou solo observó aquello con un vacío, pero en el fondo le habían llegado las palabras de Van. El ser diría: no queda mucho tiempo, Garou, tienes que decidirte si vas a quedarte sin hacer nada, o irás a enfrentarlo. El ex cazador, sin prestarle mucha atención al sujeto, se diría: ¿qué me quiso decir el anciano? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Mi orgullo? Conectando las piezas, Garou empezó a sacar sus conjeturas mientras la presión que sentía aumentaba con cada segundo. La voz diría: debes de saber que, si ese ente te elimina aquí, luego irá por tus otras versiones en los diferentes universos en donde se ha segmentado tu alma. Esto implica que en cada línea temporal y en cada universo o multiverso en el que existas, serás borrado por completo. Este ente puede destruir las almas de los humanos, eso quiere decir que después de que te mate él te eliminará y conociéndolo también irá por todos tus conocidos hasta devorar tu universo por completo. El ex cazador, al escuchar al sujeto, exclama con fuerza: ¿qué? ¿Eso qué rayos significa? El ente le responde: ¿ya no te expliqué? Si mueres en este momento él destruirá todo lo que alguna vez apreciaste, incluye este universo en esa lista. Así de simple. La única manera de saber si vas a triunfar es luchando, independientemente del resultado. Creo que deberías intentarlo. ¿O vas a rendirte? En ese momento Garou, sin saber qué responder, tragó saliva ante esta situación tan compleja. Por una parte, si luchaba era probable que perdiera y que su mundo de origen fuera completamente arrasado por esta entidad, y por el otro lado estaba el mismo resultado, pero con la plena seguridad de que iba a perder a todos y todo lo que alguna vez apreció, porque no se atrevió a luchar.
Entonces con una expresión decidida, el excazador extendió su brazo hasta alcanzar la palma de aquella entidad. Cerrando el trato. Segundos después de haber tomado la palma del ser, Garou despertó de su inconsciencia y en ese instante una luz cayó sobre el cuerpo moribundo del excazador. El ente en el cuerpo de Odín se estaba preguntando de qué se trataba esto, pero al sentir la energía que había llegado, se diría para sí mismo: ¿me encontró? Debe ser solamente mi imaginación. En ningún futuro vi que él fuera a aparecer. Además, el cuerpo de ese humano no sería capaz de soportar ese poder, es prácticamente imposible. Mientras la luz cubría toda la zona, el ser intentó usar una habilidad. Esta tenía de nombre Exterminio Total. La habilidad que había liberado el ser era capaz de destruir cualquier cosa que se atravesara. Ya fuesen técnicas, habilidades, conceptos o incluso el poder inconmensurable. Esta poseía la característica de siempre dar con su objetivo sin importar las condiciones adversas en el proceso, ya fueran escudos, barreras, o lo que sea. O eso creía hasta ese momento. El ente se diría: eso debería bastar. El ente estaba a punto de seguir con su masacre, abriendo un portal hacia un lugar desconocido, pero una voz a sus espaldas diría: ¿En serio? ¿Creías que eso iba a ser suficiente? El ente miró con gran sorpresa hacia el origen de la voz, en ese instante vio como del cielo bajaba aquel ser humano, o lo que antes era uno. La apariencia de Garou había cambiado radicalmente. El excazador ahora tenía un aura similar a la del ser, con la característica que ésta detenía todo a su alrededor, como si tuviera alguna clase de control sobre el tiempo. Su energía expedía cierta incertidumbre, pero el escenario que estaba creando era digno de llamar una obra divina. El cuerpo de Garou ahora poseía múltiples estrellas y galaxias dentro de su cuerpo, sin embargo lo que más resaltaba eran sus ojos. Estos poseían el diseño de un universo. El universo en su ojo estaba rotando furiosamente mientras observaba al ente en el cuerpo de Odín. Había nacido algo superior a los inmortales, a esos que se decían indestructibles. Esta nueva forma se llamaría Cazador de la Eternidad. Luego de aparecer el nuevo Garou, este se diría a sí mismo: es increíble este poder, puedo ver una infinidad de técnicas y habilidades de una cantidad inconmensurable de universos, todas son distintas aunque ciertas se asemejan. Gracias a esto puedo ver cómo contrarrestar todas las habilidades que vi de esos universos y multiversos, es tan fascinante. Pero, ¿será suficiente? Ya he visto a seres similares a este en mi mente, aún así ellos tenían sus puntos y sus límites, pero no siento como si él tuviera algunos. Entonces Garou caminó casualmente hacia el ente, posicionándose enfrente de aquella criatura. Garou mantenía un semblante sereno por alguna razón, gracias a esto el ente se sintió ofendido porque él lo estaba viendo desde una posición similar a la suya. Era imperdonable para su magnificencia, debía hacerlo pagar. Entonces el ente estiró su mano hacia el excazador mientras decía: no permitiré tu insolencia, ahora sentirás el verdadero poder de lo que debería ser un dios. El sujeto cambió de forma, adoptando una figura inestable y junto a ello unas cadenas se extendieron hasta rodear a Garou. Estas fueron puestas en el excazador de forma inmediata. Garou no ofreció ninguna resistencia mientras lo hacía. El ente diría: veamos, ¿qué es lo que te hace tan especial? El ente al tener sujeto al excazador miró su información como si se tratara de un libro, entonces, se diría: ¿sin límites? No lo creo. El sujeto con sus ojos trató de borrar ese aspecto de Garou, sin embargo al intentarlo su habilidad estaría siendo rechazada por completo. El ente se diría: ¿pero qué? El excazador al notar la habilidad del sujeto, le diría: eso no funciona, tú muy bien deberías saber. Estoy un poco sorprendido por tus acciones, ¿en serio te tomaste la molestia de usar tu poder para reescribir las reglas universales? Pero como te dije, eso no te servirá. Es una jugada bastante cobarde de tu parte. Pero si te vas a tomar la molestia, entonces yo igual lo haré. Omega Garou lanzó un puñetazo al sujeto, y este por supuesto espero que esta vez resultará como la última vez y así había sido. El ente sonrió al excazador mientras decía: ¡qué patético! Sus palabras se cortaron en un instante, en ese momento un agujero apareció en el pecho del ente. Y en muchos otros lugares de su cuerpo. Garou asintió en afirmación de lo que acababa de hacer. Entonces él diría: ley de causalidad, muy interesante. ¿No lo crees? El ente se reconstruyó completamente hasta llegar a ser como estaba antes. Y con algo de ira, diría: me estás cansando. Sin embargo ya entiendo a qué quieres llegar.
El ente cambió de forma hasta convertirse en una figura un poco más robusta que antes, ahora este tenía unos ojos brillantes con estelas de luz oscuras saliendo de su cuerpo. Sin decir nada más el ente recibió varios impactos en todo su cuerpo mientras la realidad a su alrededor se distorsionaba. En un instante el ex cazador lo tomó de la cabeza para lanzarlo hacia una ruptura en el tejido de la realidad. El lugar al que Omega Garou lo había llevado era un páramo con oscuridad infinita. El ser diría: ¿me has traído al vacío para que no use las leyes universales para tener ventaja? No está tan mal. El ser creó unas espinas de oscuridad mientras esperaba a que Garou pareciera. En ese instante el susodicho ya estaba enfrente del ser, pero ahora solo se miraba su silueta. El ser liberó el ataque hacia su dirección, pero Garou atrapó el ataque mientras recortaba el espacio del vacío con su mano en un instante, dirigiendo el poder a su origen. Garou le diría: peleemos como antes, solamente combate. ¿O te acobardarás? El ente le respondió: deja tus provocaciones, no te servirán de nada, soy superior a todas las carencias humanas como las emociones. Garou diría: perfecto, eso es un sí. Omega Garou se lanzó hacia el sujeto y desde todas las direcciones atacó con poderosos puñetazos, los cuales eran llamados liminares de Big Bang. Los ataques irían desde todas las direcciones, y, sin escapatoria el ser los recibió formando unas explosiones monstruosas en el lugar. Cada uno de los golpes tenían la potencia suficiente para crear anomalías cuánticas, lo cual daba por resultado el nacimiento de universos de esta manera. Sin embargo el ex cazador, sin interesarle esto, continuó abrumando al ser con ataques de nivel Omega. Cada una de las explosiones destruía su cuerpo pero su esencia siempre regresaba. Sin querer quedarse atrás el ente preparó un arma de luz con la que se defendió de Garou, pero aún así los Big Bang a su alrededor no cesaban ni un solo instante. Él levantó una de sus manos hacia arriba mientras decía: juicio divino. El ser lanzó su ataque hacia Garou y este por supuesto iba a detenerlo, pero sin saberlo estaba haciendo lo que el ente había querido. El ataque se dividió en múltiples partes saliendo del rango de Garou, pues el ente había hecho una grieta hacia un cúmulo de multiversos. Al notar esto, Garou exclamó: ¡maldito! Inmediatamente él centró su atención en las dos cosas al dividir su esencia. Pero el ataque de aquel ser era aún más rápido que cualquiera de los anteriores, por dicho motivo el ex cazador no había podido hacer nada hasta que la habilidad rompió el tejido de la realidad, destruyendo a su paso una cantidad casi inconmensurable de multiversos superiores. El ex cazador cerró sus puños mientras sus ataques continuaban sin cesar, inclusive había aumentado la cadena de habilidades y hacks que estaba usando desde antes. El ser solo le quedaba bloquear los ataques devastadores de Garou Omega. El poder que estaba liberando el ex cazador provocaba que múltiples rupturas surgieran en el lugar, abriéndose puertas a diferentes multiversos. Garou cerró con su poder todas estas puertas a otros mundos antes de que el ser usara sus ataques para destruir o extraer su energía. Cada segundo se creaban y destruían multiversos infinitos a causa de la serie consecutiva de habilidades que chocaban entre sí. Garou Omega estaba usando un arsenal inmenso para hacerle frente al ente y mantenerlo a raya en su totalidad. Mientras lo hacía él mismo estaba aprendiendo y elaborando aún más planes que eran destruidos por este ente. Parecía imposible derrotarlo, ya lo había borrado de forma conceptual, había usado una cantidad absurda de muertes instantáneas de diferentes entes de niveles sin límites. Había usado borrado existencial, sobreescritura y control de la trama. Sus planes se estaban acabando aunque pudieran seguir luchando por siempre. Eso no significaba que necesariamente iba a permanecer aquí por toda la eternidad. Incluso esas habilidades de daño irreparable, nada surtía efecto contra este miserable ente que tenía enfrente. Aquí se notaba con gran claridad que ese ser no estaba mintiendo al decir que había asesinado y absorbido a muchos de esos dioses a los que les pertenecían estas técnicas. Ya los conceptos no eran más que chistes para ambos, por ello ni siquiera estaba sobre la mesa usar una oportunidad para efectuarlos. Aquí no existían tales criterios, era el vacío. El ex cazador en su mente se diría: me está dejando sin opciones a una velocidad demasiado alta, tengo que seguir la presión para que no sea capaz de hacer frente. Ya he recibido prácticamente todas las habilidades que le aplique, pero al menos soy capaz de contrarrestarlas. Tendré que recurrir a la inexistencia. Si esto no funciona tendré que seguir probando hasta dar con algo que sea efectivo. Garou se puso en una posición de pelea que había perfeccionado para esto, por ello estaba dispuesto a apostar todo a una oportunidad. En unos segundos los brazos de Garou serían cubiertos por una tela que brillaría como un fulgor incomparable.
Estas cintas tenían la propiedad de anular una cantidad inimaginable de posibles restricciones y habilidades que pudieran proteger al ente o a cualquiera que se asemejara al ente en poder. Antes de que Garou se lanzara, el ente diría: quiero saber una cosa, antes de empezar. Me gustaría saber el por qué estás luchando aquí y en este lugar. Sabes que si liberas todo el poder que tienes guardado matarás a una cantidad ilimitada de seres junto a sus mundos. ¿Cuál es el propósito de pelear contra mí? Si tienes ese objetivo, mejor únete a mí. No dejes que nadie te utilice, tú puedes elegir tu camino y no necesitas defender a nadie. Ahora eres una entidad casi similar a mí, entonces, ¿qué sentido tiene que nos eliminemos? A los celestiales no les interesas, menos al ser supremo de toda la creación existente e inexistente. El excazador, confundido porque eso de celestiales y un ser primordial no estaba en su conocimiento, y eso que tenía el conocimiento de todo gracias a la fase Omega. El excazador diría: ¿a qué te refieres con celestiales y ese supremo? Existen muchos con esos títulos, ¿sabes? El ente con gracia le responde: oh, ya veo, tu entendimiento está limitado al conocimiento empírico y divino. Existen algunas cosas que prácticamente ningún ser conoce, aunque tampoco te puedo juzgar, yo era igual. El ente continúa: no tienes el poder suficiente para derrotarme, eso deberías entenderlo. Garou le responde: mucha charla innecesaria, a mí no me interesa si tú crees que yo puedo acabar contigo, porque yo te exterminaré aunque sea lo último que haga. En su mente él se diría: gracias a este conocimiento pude ver a mis yo de otras realidades, he presenciado cómo cambia esos mundos para bien y otros para mal. Pude presenciar lo importante que fui para las personas que conocí, y por ello no perderé. Como un padre, un hijo, un amigo. No dejaré que todas esas conexiones con mis otras versiones se pierdan, aunque esté condenado a la soledad eterna, lucharé. Garou presionó su puño y un haz de energía se formó en él, condensándose en su puño cerrado. Para conseguir la victoria era necesario un sacrificio, ciertamente sus piernas estaban temblando por el sobreesfuerzo que estaba ejerciendo a su cuerpo, pero debía extraer hasta la última gota de este poder que no le pertenecía para ganar. Ya habían luchado por una cantidad gigante de tiempo, y mientras lo hacían él se aseguró de no destruir los universos que tuvieran vida. Las estrellas y galaxias en su cuerpo estaban latiendo como su corazón, muchas veces más rápido que uno normal. Al tener su poder concentrado, el excazador avanzó instantáneamente con su velocidad superior al mismo concepto. Y ahí fue cuando Garou sintió el verdadero dolor, todo su ser estaba siendo desgarrado por la colisión entre su puño y el poder del ente. La explosión que se había liberado por el impacto de ambos poderes se extendió más allá del vacío mismo, destruyendo a cualquiera que estuviera en medio del camino. En medio de todo aquel poder, estaban dos entidades colisionando entre sí. Garou y el ente estaban en medio de todo ese cúmulo de poder. Rápidamente el despliegue de energía había cesado, mandando a Garou a volar a una velocidad incalculable, atravesando múltiples universos en su camino. Garou, reponiéndose de su estado casi inconsciente, se percató de que ya no estaba en el mismo vacío en el que estaba luchando antes, así que usó su habilidad para localizar a aquel ente, pero todo el universo a su alrededor se destruyó inmediatamente. El causante de la muerte de aquel universo era una figura oscura que llegó hasta donde estaba él. Garou suspiró mientras se reponía un poco, esto estaba yendo muy mal. Al mirar en el pasado visualizó cómo aquel ente absorbió la energía de múltiples multiversos para estar en su mejor estado de nuevo. Garou, sintiendo furia por este detalle, le diría: ya deja de destruirlo todo. ¿No puedes enfrentarme sin usar tus malditos trucos? El ente le responde de forma burlona: ¿qué sucede si lo hago? Aprende de una vez que nosotros somos superiores, no importa cuántos sean sacrificados con tal de que nos divirtamos. No me importa en absoluto la vida de todos ellos, y a ti tampoco debería importarte. Recuerda que somos iguales, tú y yo hemos acabado con la existencia de muchas vidas en el tiempo que nos hemos enfrentado. Garou bajó su cabeza mientras recapacitaba. Lo que decía este sujeto era cierto, durante este enfrentamiento había aniquilado a muchos solo con su poder desmedido. Pero, no podía dar marcha atrás después de todo esto, debía exterminar de una vez por todas a este ente. En su mente se diría: ya usé demasiado poder y aún puedo seguir. ¿Pero cómo lo derrotaré? He usado las técnicas y habilidades más poderosas que conozco, ya no me queda nada en mi arsenal, a menos que use esa técnica. El ser diría: creo que ya has dado todo lo que tenías, ¿no es así, Garou? Para motivarte un poco te mostraré algo maravilloso. El ente mostró una esfera de energía la cual creció hasta alcanzar un diámetro significativo.
En esta esfera se proyectó un video o algo similar a uno. El contenido del video era muy gráfico, lo que contenía era la aniquilación de múltiples universos en sus manos, y uno de esos vídeos que más resaltaba era cuando este ser llegó a su mundo. Este ente sin remordimiento exterminó de maneras grotescas a todos en su mundo, esto incluye el héroe calvo que en su pasado lo había derrotado. El ente había usado a múltiples criaturas de nivel dios con un poder mayor a su estado cósmico en su universo. Garou se tomó de la parte baja de su cara al saber que este exterminio había sido completamente verdadero al mirarlo en la memoria de su yo de ese mundo. Al estar finalizando el video observó al dios de su mundo siendo absorbido por este ente, incluso a múltiples seres como él fueron devorados por el ser. Todos los ataques que lanzamos son prácticamente instantáneos, pero gracias a este poder soy capaz de dominar y ser superior a los conceptos que rigen al término. Tanto la velocidad como el tiempo no existen cuando se trata de atacar. Jamás creí llegar hasta este nivel. Pensó el ex cazador mientras se alistaba para comenzar su serie de ataques. Sin embargo, el ente extendió su mano hacia donde estaba, este mismo hizo una señal para que sucediera algo, así que Garou tomó este gesto para alistarse. Múltiples líneas de luz emergieron del suelo en el que estaba, es decir, de todas las direcciones en su plataforma imaginaria. Con unos movimientos ágiles, Garou los interceptó sin que llegaran a su objetivo. La forma en la que estos ataques son ejecutados es simplemente impredecible a menos que tuvieras una visión del futuro. Un futuro imaginario donde todo el combate ya se ha realizado. El nombre de la habilidad apareció en la cabeza del ex cazador, esta era Lanza del Destino. Como su nombre indicaba, si te alcanzaba podría modificar el destino del afectado por la técnica. Para él no era imposible esquivarla, aún así era mejor anularla, puesto a que fácilmente podría usar esta habilidad de forma acumulativa, sin restricciones con un número irracional de ellas. Las habilidades fueron dirigidas al ex cazador al distraerse un poco, algunas de ellas son Olas del Vacío, esta habilidad al ser recibida provocaba que la alma del usuario fuera mandada al vacío mismo, un lugar donde no existía un ciclo de vida o muerte, es decir, con esta habilidad podría aniquilar a seres inmortales que pudieran regresar de la muerte, ignorando cualquier tipo de protección o ley universal que le resguardara. Otra habilidad era Dark Force, era una habilidad que extraía el poder de los usuarios enemigos sin importar qué tipo de poder tuviera, ignorando la restricción de las energías especiales o de alguna clase incopiable. Es decir, podrías robar el poder de un dios de clase exterior sin problemas con esta técnica. Aún así, quien se enfrentaba a este ser era Omega Garou, la versión más poderosa de todas, por lo que él pudo anularlas con gran sencillez. Abro nota, desde ahora en adelante las siguientes habilidades o técnicas solo tendrán su nombre, y en los comentarios dejaré su descripción. Cierro nota, el ente creó un sinnúmero de otras técnicas, invocando a una gran cantidad de criaturas del tipo terror cósmico, estas criaturas fácilmente podían destruir universos de forma individual. El ex cazador las destrozó, eliminando sus esencias para que no fueran revividas. El susodicho se acercó al ente mientras infundía sus puños con material imaginario de la inexistencia, esto le brindaba un control absoluto en las técnicas de anulación. Esta técnica la usó para romper las barreras infinitas que el ser creó a su alrededor para no ser alcanzado. Al conectar sus golpes evitó que el ente siguiera lanzando más de sus ataques, por lo cual estaba obligando al ser a defenderse aunque también atacaba siempre que podía. Nuevamente por sus poderes se empezaron a abrir muchas grietas en el vacío, en estas grietas se observaban diferentes mundos, en donde sucedían diferentes sucesos importantes como en este combate. Sin embargo la escala era completamente diferente al nivel de Garou Omega y el ente devorador de mundos. Gracias a su conocimiento de todos los universos el ex cazador sabía qué estaba ocurriendo en cada una de esas grietas, así que, para solucionar algunos de aquellos problemas, lanzó algunos ataques dentro de las grietas, exterminando a algunos de los sujetos en ellas. En otro lugar, más precisamente en el mundo de Jujutsu Kaisen, se estaban enfrentando los dos hechiceros más fuertes de la historia, y lo más resaltante de todo esto era que el sujeto de cabellos oscuros, es decir Sukuna en el cuerpo de Megundi, estaba a punto de efectuar su técnica más poderosa con tal de derrotar a su rival, Satoru Gojo. Al levantar su mano un poderoso rayo de luz descendió del cielo a gran velocidad, impactando en Sukuna tan pronto como había aparecido. Lo último que se escuchó de aquel hechicero fue un quejido de sorpresa mientras era pulverizado hasta los átomos en cuestión de segundos. Gojo quedó viendo el lugar donde antes había estado Sukuna, perplejo al no comprender qué fue lo que sucedió.
En otro mundo, exactamente en el mundo de Mushoku Tensei. En aquel lugar estaba una mujer con su hijo, quienes efectivamente serían Rudeus y su madre. En ese momento un extraño haz de luz llegó hasta el cuerpo del bebé, dicho haz de energía solo entró en su cuerpo mientras se disipaba sin causar muchos daños. Sin embargo, aquel rayo no tenía el propósito de causarle daño al bebé sino al ser que había invadido su cuerpo. Es decir, el alma reencarnada de aquel hombre. La energía había destruido el alma de aquel hombre, así dejando al alma original del niño. Y de esa manera sucedió en otra infinidad de universos, como en el mundo de Red Zero donde el haz de luz había exterminado completamente a las brujas del pecado, ya que al ser exterminadas por un ser que llegaba a un nivel casi sin límites, entonces no tendrían oportunidad de responder con nada. Subaru por consecuencia habría tenido una vida normal y tranquila en su mundo original. Regresando al combate de Garou, el ex cazador se sintió un poco mal al interrumpir en los sucesos de aquellos mundos distantes, pero tampoco era algo del otro mundo que no pudiera cargar en su conciencia. Ente. Ya veo, has aceptado una de las facetas de tu nueva clase superior. Supongo que estás dispuesto a hacer todo lo que quieras de ahora en adelante, ¿no es así, Garou? El recién nombrado, contesta. No te atrevas a llamarme por mi nombre como si fuéramos conocidos. Garou, mientras evade y anula las habilidades del ser, comenzó a lanzar los más poderosos ataques, cada uno de ellos aumentaba su potencia y características. Entre ellos estaba: Destructor de dioses, Exterminio de dominios, Devorador de inmortales, Depuración de eternos, Destructor del infinito, Tártaro, Mar del sacrificio eterno, entre otras. Cada ataque podría eliminar a seres que fácilmente eran de niveles cósmicos y de escalas exteriores. El ente estaba creando e invocando a muchos de esos seres que le servían como un aditamento de su poder, pero al estar enfrente de alguien con sus cualidades, estas mismas habilidades se quedaban nulas entre sí. Cuando alguna de las técnicas o habilidades les impactaron directamente, ellos ya estaban preparados desde mucho antes gracias a sus capacidades innatas de carácter divino. El vacío se estaba transformando gradualmente en diferentes conceptos por la alteración tanto física, conceptual y cuántica. No existía nada que ellos no pudieran alterar en su estado liberado. No obstante, eso creía Garou hasta el momento. Algo extraño estaba ocurriendo en ese instante. Abruptamente Garou comenzó a temblar, y sin una explicación su cuerpo se empezó a distorsionar de manera grotesca. En su mente Garou se diría: ¿pero qué? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? El ente diría: dime, ¿por qué sigues luchando? Sabes que nunca me podrás ganar, ¿no? Dame una razón válida para no aniquilarte en este preciso instante. ¿Qué te motiva a seguir adelante? El ex cazador contesta: yo. En realidad ni siquiera lo tengo claro. Solo seguiré luchando hasta que caigas, ese es todo el motivo que necesito para seguir adelante. El ente, cansado de sus respuestas falsas, responde: si continúas fingiendo te sacaré la verdad a la fuerza. Créeme que no te agradará ser mandado a un lugar donde hay más como yo. Ahora, responde. El ente introdujo su palma en el cuerpo de Garou mientras seguía la conversación. El ex cazador le diría: el dolor ya no me afecta, idiota. Si tanto quieres saber la razón por la que peleo es morir. Supe desde el principio el resultado de esta batalla, sabía que en algún momento se iba a dar esto, aún así decidí pelear. En el fondo Garou se diría: en realidad no quería morir, al principio quería que mis errores en el pasado fueran absueltos. En muchos mundos conocí el amor y la comprensión por parte de otras personas, y si no peleaba solo iba a desperdiciar la única oportunidad que tenía para evitar esas fatalidades, pero fallé. No quería las gracias de nadie por esto, tampoco me importaba ser adulado por mis hazañas. Si solo pudiera desear algo sería encontrar la paz o la felicidad como algunas de mis otras versiones. Por lo que pude ver a otros seres que son incluso peores que yo han encontrado aquello que los hace felices. Sueño tan patético diciendo cosas empalagosas. Al tratar de liberarse, el ente cubrió el cuerpo de Garou con su propia aura. Su expresión denotaba una fuerte curiosidad y poca tolerancia. Garou, al sentir cómo sus energías se consumían hasta los cimientos, se diría a sí mismo: ¿eso fue todo? Mi cuerpo ya no resiste más este poder. ¿Hasta aquí llegó todo ese esfuerzo y sacrificio? ¡No! Creo que puedo usar mi energía, este será mi último ataque, espero que estés listo. El ente diría: todo esto te ocurre porque aún no has renunciado a tu humanidad completamente, ¿quién diría que esa sería tu perdición? Ante las palabras de aquel ser, Garou bajó las manos ante el discurso del sujeto.
Sin que se percatara, el ex cazador cargó absolutamente todo el poder que su cuerpo le permitía. Entonces él exclamó: «Eso es lo que menos te importa. Mi voluntad y mi cuerpo siempre serán de un humano. Nací como uno y moriré como uno». En esa fracción de segundo en que dijo todas esas palabras, terminó de cargar su último golpe, por lo que acercó su puño de la misma manera en la que el ente lo tenía sujetado a él. La energía terminó por consumir todo su cuerpo al haber regresado a su forma humana, pero el daño que le había causado al ente era prácticamente imposible de curar. El ente dejó salir un suspiro de decepción mientras observaba cómo el cuerpo de Garou era lentamente consumido por su propia energía. Garou, ante lo que estaba sucediendo, se diría: «Di todo de mí y un poco más». Me sentí bien al tener tanto poder, sin embargo, no tuve la fuerza suficiente para lograr mi objetivo. Espero que al menos mi esfuerzo haya servido de algo, ojalá. El ex cazador cerró sus ojos con pesadez, mientras que una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. Su cuerpo se empezó a desvanecer en el aire, pero nunca puso una rodilla en el suelo a pesar de todo su dolor y cansancio. En sus últimos segundos de vida, Garou extendió su mano hacia arriba, y una luz salió de su palma. Esta energía cargaba con las últimas fuerzas que podía usar, el poder que estaba usando iba dirigido a todos esos infinitos multiversos que habían sido destruidos accidentalmente en su combate, reparando por consecuencia a todos ellos. El ente diría: «Hasta el último instante de tu existencia decides hacer idioteces. Qué lástima que hayas desperdiciado esta oportunidad para rematarme. Ahora yo me encargaré de visitarte en esas otras versiones para destruirlos». Garou, con una sonrisa de orgullo, responde: «No creo que puedas. Porque tú ya estás muerto». Al finalizar sus palabras, el ex cazador se esfumó en el vacío eterno. El ente quedó viendo el lugar donde aquel humano había estado, él se quedó confuso por esas últimas palabras. Entonces, su cuerpo comenzó a ser rodeado de la energía de Garou, esta misma abrió una puerta en medio del vacío y de ella salió aquel ser que le había brindado su poder original. Al estar presentes ambas entidades, el recién llegado diría: «¿Cuánto tiempo desde la última vez? Por lo que he visto te has divertido mucho». El ente oscuro responde: «¿Tú? ¿Esa fue una de tus creaciones que enviaste?». El ente de luz contesta: «Para nada, Garou es alguien fuera de mis dominios como celestial. Si puedo darle un título sería: el cazador de la muerte. Es algo rebuscado, pero al final del día eso no importa. Terminemos lo que comenzamos hace tantos eones, ¿te parece?». Luego de su breve interacción, el ente de oscuridad se estaba preparando para usar un sinnúmero de habilidades y condiciones para asegurar al menos una batalla digna. Sin embargo, el ente de luz cerró la distancia entre ambos para eliminar al ente con un simple ataque. El ente de luz, al exterminar al otro, diría: